Bienvenidos al programa Pido la Palabra del Canal Congreso. Hoy tenemos una senadora muy destacada, conocida en Colombia, en todo el país, luchadora, la doctora Aída Abella. ¿Qué le quiere decir de entrada a los colombianos en el programa Pido la Palabra? Bueno, primero un saludo muy fraterno a todas las personas que siguen el canal del Congreso. Segundo, decirles que estamos un poco preocupados porque el desempleo sube. Estamos preocupados por una serie de propuestas que han hecho, como por ejemplo que los recién egresados tengan el 75% del salario mínimo. Estamos también muy preocupados porque hay una desatención absoluta en todas las cosas de salud, porque se gasta la plata en lo que no se debe gastar, porque los pacientes que ahora son clientes para los empresarios de la salud, pues no los atienden correctamente. Estamos muy preocupados también porque estas elecciones no parecen ser tan calmadas como habían sido las elecciones del 2015. Bueno, de todos esos temas vamos a hablar hoy en el programa, pero empecemos porque las elecciones territoriales, donde se eligen gobernadores, diputados, alcaldes, concejales y ediles, son elecciones que vienen siendo atravesadas por un panorama de violencia muy crítico, donde no solamente hoy se está afectando la gente que obviamente es de izquierda, que es la más afectada en estos casos, sino de todas las agrupaciones políticas. Ustedes son testigos de que su sede política fue atacada, la sede del Partido de la Rosa. Al candidato a la alcaldía de Cali, Jorge Iván Ospina, su sede fue atacada con tiros. ¿Qué nos quiere decir? ¿Qué es lo que nos quiere decir con estas actuaciones? De que están realmente, yo conozco que en el mundo se han desarrollado 130 resoluciones del conflicto por la vía pacífica. Y allá el tema de la no repetición se ha cumplido. En Colombia parece que eso es letra muerta, la no repetición. Sí, de todas maneras es muy impresionante lo que está pasando en Colombia. ¿Por qué? Yo llegué a este país cuando se abría el proceso de paz. Regresé después de largos años de exilio en Europa. Regreso y encuentro un país que no era el que yo había dejado. Un país, por ejemplo... Usted se tuvo que ir, recordémosle a los colombianos, se tuvo que ir porque sí, el atentado suyo no fue ni siquiera con revólver, sino con un rocket. Sí, eso fue en 1996, yo estuve casi 18 años por fuera, para ser exactos 17 años, 6 meses, 4 días, y regreso por el proceso de paz y realmente teníamos muchísima ilusión de que el país se fuera pacificando, porque en un solo gobierno pues eso es imposible. Pero lo que yo veo en este momento es que regresamos en la historia, dolorosamente. Tenemos que decir que pues este gobierno nos está llevando a eso. Primero rompieron las relaciones y la mesa de trabajo que hay con el ELN. Es cierto, ellos cometieron un acto que a mí no me parece que sea nada bueno, todo lo contrario, que fue rechazado por todo el país. Pero a eso no le puede contestar el gobierno con otra cosa casi igual de loca, que es romper simplemente las conversaciones con el ELN. Y esto agudizó la cuestión, porque no solamente a nivel nacional, sino que a nivel internacional. Entonces, pienso que el gobierno no ha hecho bien las cosas a nivel de las relaciones ni con los vecinos, ni con los que no son vecinos. A mí sí me parece que lo mínimo que puede hacer uno es tener buenas relaciones con el vecino, o del apartamento, o del vecino de la oficina, etcétera, pero aquí no. Aquí se han hecho unas cosas completamente al revés, y esto ha llevado el gobierno inclusive está reclamando la extradición de los negociadores del ELN que están en Cuba, o si no rompe las relaciones con él. Pero bueno, es que hace parte de las locuras, pero también yo conocí al doctor Holmes Trujillo en la Constituyente, y realmente me pareció un hombre demócrata. Cuando llegué después de casi 18 años ya no era demócrata. Es una persona que está dedicada a hacer cosas, por ejemplo, nombrar en la Cancillería a gente que no tiene la preparación para el cuerpo diplomático. Lo mínimo que puede ser un gobierno es eso, tener buenos representantes en todas partes. Yo no me imagino
otra vez los embajadores con diccionario. Esto es único en Colombia, que nombren embajadores que no saben el inglés, y que les toque llevar traductor, o que una de las empleadas de la embajada sea su traductora o su traductor. No, esto no se hace. Pero yo sí creo que hay un ambiente muy, muy delicado en estas elecciones. Es que no solamente eso, sino las agresiones y las amenazas de que son víctimas. Es cierto, nuestra sede fue también con los vidrios rotos, resultamos una noche, sonó algo muy duro, que la gente, el pobre celador que estaba en la sede no sabía qué era, pero no tenemos tampoco policía y hasta el momento no lo han puesto. A mí me parece que policía? No han puesto la policía. Hasta el día de hoy, hace 2 horas me llamaron, no habían puesto la policía uniformada. Y nosotros necesitamos en la sede de policía uniformada. Es una sede que siempre ha sido muy amenazada, una sede que ha sido prácticamente escenario de muchas cosas que no queremos recordar. Y yo pienso que es el momento en que todos los colombianos nos digamos, vea, ya, no más, podemos hacer unas elecciones diferentes, unas elecciones distintas. Pero además yo quería hablar de otro problema que ya no solamente la agresión física, las amenazas y demás, sino la corrupción. La enorme cantidad de plata que rueda por este país en estas elecciones. Es que le digan a uno que una persona que aspira a la gobernación necesita 5.000 millones para hacer su campaña, pero esto, francamente, ¿de dónde sacan todo ese dinero? Pues entonces uno sabe que están haciendo malos negocios o que a alguien le está pasando por debajo de plata, por debajo de la ruana plata del narcotráfico, plata de la corrupción. Esto es supremamente delicado y grave. Pero parece que le soplaron mal al fiscal encargado de la República de Colombia, que acusa a la constituyente de de adelantar la corrupción por la elección popular de alcaldes y gobernadores. Parece que le soplaron mal al señor fiscal, porque el acto legislativo fue en el gobierno de Belisario Betancur, me acuerdo del acto legislativo número 1, que fue la elección de alcaldes en 1886. En 1986. 1986, perdón. Así fue. Esa elección de alcaldes, además, fue una ley que se aprobó aquí en el Congreso. Total de que los alcaldes ya venían eligiéndose. Pero el problema yo no creo ni que sea la Constitución, y me parece que el señor fiscal se equivoca de lado a lado, no, eso no es correcto. Lo que intentó hacer la Constitución del 91 fue precisamente abrir las vías democráticas, que todo el mundo pudiera realmente participar. ¿Por qué? Veníamos de una serie de años, casi 30 años, en los cuales pues el Partido Liberal, el Partido Conservador, simplemente se rifaban la presidencia, y unos y otros votaban por unos y votaban por los otros, los trapos azules se volvían rojos y los rojos se volvían azules. Esto era realmente una discriminación muy grande y que fastidiaba al país, porque muchos no queríamos ser ni el Partido Liberal ni el Partido Conservador y teníamos derecho a ser de otros partidos. Y fue lo que se abre y se garantiza además, no solamente con la elección de estos jefes de carácter regional, sino que yo pienso que años después, y creo que fue en 1993 cuando sale la ley 80 de la contratación. Es una ley hecha para que roben el país. Es una ley hecha para que ya no hiciera carreteras el Estado, sino que la hicieran los contratistas. Es una ley para que ya la salud no la prestara el Estado, sino la prestaran los contratistas. Pero me permite, porque vamos a unos mensajes institucionales, ya regresamos aquí en el canal Congreso, en el programa Pido la Palabra. Paciencia. Cuando el semáforo está en verde y usted ve que si cruza bloquea la intersección, decide detenerse, encender las luces estacionarias, respirar y esperar. Fácil. Prudencia. Cuando usted va en su bici y conduce con cuidado, y aunque le guste la adrenalina, no debe pasarse los semáforos en rojo, porque usted piensa en su vida y en la de los demás. Simple. Continuamos aquí en el canal Congreso, en el programa Pido la Palabra. Senadora Aída Bello, usted es senadora por la lista de la decencia. Así es. Que fue una coalición de la Unión Patriótica, de Maíz, ¿no? Y de la ASI.
¿esa coalición se ha sostenido para las elecciones territoriales? En algunas partes, incluso la gente le gusta presentarse por esa alianza de los decentes, porque son como los sin plata, ¿no? Aquí no se hace la política con plata. O sea, que aquí lanzaron candidatos a la gobernación y no necesitan invertir 5.000 millones de pesos para ganarse la gobernación. Pero no, de ninguna manera. Son campañas muy modestas que se hacen con una hoja de papel. Por consiguiente, no encontrarán, por ejemplo, lo que yo he encontrado en el Magdalena, un señor Mello que llena todas las carreteras del Magdalena. Yo digo, bueno, ¿y este tipo dónde saca tanta plata? Pero es que además no son vallas pequeñas, son vallas supremamente grandes. O de otros señores que en otros departamentos uno dice, bueno, ¿y estos? ¿Quién controla todas estas vallas? Yo creo que ponen tantas como para que no se puedan controlar. Y realmente son miles de millones los que se gastan. Y uno dice, bueno, ¿y de dónde sacan esta plata? Porque, bueno, el que entra pagando llega robando, ¿no? Y hay una necesidad también de decirle a los ciudadanos que por favor no se dejen comprar los votos. ¿Por qué? Porque esta es una élite, que a mí me parece es una élite parásita, siempre han vivido de los presupuestos, y de los presupuestos como no solamente lo que se ganan, porque eso es lo de menos, eso parece que no les alcanza ni para los dulces, pero todo lo que ellos están haciendo en este momento, y nos lo han demostrado los últimos escándalos, ese de la Casa Blanca, por ejemplo, tienen plata hasta para hacer volar a la señora Merlano por una cuerda roja, siendo que ella es conservadora, y todo un simbolismo muy raro, muy extraño, que se vuela en una moto, y claro, eso cuesta miles de millones también. ¿Quién se los dio a la señora Merlano? ¿Ella? No. Yo creo que ahí hay casas muy grandes, porque ella alcanzó a nombrar 2 casas grandes del Atlántico, y alcanzó a nombrar ¿por qué no las nombra? A Lochar y alcanzó a nombrar a la Casa Gerlain. Y yo no sé, como que por ahí hay otros también que andan detrás de la famosa Casa Blanca, pero bueno, eso que lo investigue la Fiscalía y que lo investigue también la Procuraduría. Pero lo grave es que siguen comprando votos. Por ejemplo, cuando yo voy al Atlántico me hablan de los mochileros, cuando voy al Magdalena me hablan de los mochileros, pero cuando voy a Nariño también me hablan de las bolsas cargadas de plata que pagan, también en el Cauca. Hay una cantidad de cosas que uno dice, ¿de dónde sacan miles de millones de pesos en el Chocó? Hágame el favor, si no es de las obras públicas y de la plata que han robado o plata del narcotráfico. Eso no tiene otro sentido y otro origen. ¿Será por eso que las elecciones territoriales son más violentas inclusive que las elecciones nacionales? Porque es que está en disputa el poder territorial. Sí, hay cosas que definitivamente aquí se han mantenido en el poder con la violencia. A mí me parece que la violencia en Colombia siempre ha estado unida al poder, o al poder territorial, o al poder nacional, o a alguno de los poderes. Y que una forma de sostenerse ahí precisamente y sostener sus privilegios es matar un poco de gente. Y entonces eso es lo que se ve, eso fue lo que nos pasó a nosotros cuando mataron a la gente de la Unión Patriótica que había sido, por ejemplo, alcaldes y alcaldesas. Recordemos que son 5.000, ¿no? En determinadas zonas. Alrededor de 5.000. Claro. ¿Quiénes coparon esos espacios? 5.000 que fueron concejales, diputados, parlamentarios, 9 alcaldes. parlamentarios, nada menos. 9 nada parlamentarios. Más. 9 parlamentarios nos asesinaron. ¿Cuántos alcaldes? Esos pasan de 16 asesinatos de alcaldes. De alcaldes. Pero además los otros no los desterraron, los otros les tocó dejar las alcaldías. Era tal lo que pasaba en esa época que quienes coparon los cargos que quedaban y que nos sacaron, por ejemplo, en Segovia, quienes llegaron después al poder, pues los de César Pérez, que fueron los que en últimas hicieron posible, según las autoridades, y el fallo que salió, pues él es uno de los autores intelectuales de la masacre de Segovia, donde nos mataron 43 militantes. César Pérez es el dueño de la Universidad César Cooperativa. Pérez García. ¿De la Universidad Cooperativa? Él está en la cárcel, porque ha sido uno de los autores intelectuales de esa masacre. Muy dolorosa, por cierto, porque es que asesinar 43 de los habitantes y dejar 38 heridos, los hospitales se colapsaron, no tenían cómo sacar pues los heridos, se emplearon hasta la vía aérea. Esto fue una cosa espantosa. Entonces yo creo que a eso no podemos regresar. Es posible, porque estamos viviendo en el 2019 la misma situación de incertidumbre y de terror, de miedo en las elecciones. Es eso. Hay algunas zonas donde definitivamente la gente le da susto ya hasta estar después de las 6 de la tarde por fuera de su casa. Pero además hay cosas complicadísimas en los caminos, en los campos,
y definitivamente uno no ve progreso, uno no ve, por ejemplo, que este gobierno tenga posibilidades, porque es que no lo ve a uno en las leyes, en las leyes de financiamiento, en la ley de presupuesto del año entrante, pues uno no ve. Los proyectos que nos han traído al Congreso son desfinanciados, todos los programas que deberían estar haciéndose para el cumplimiento, para la implementación de los acuerdos, porque claro, la gente que entrega armas aquí y en cualquier otro país, pues lo que quiere es incorporarse, pero no se puede incorporar simplemente por decir que me voy a incorporar, tiene que haber algunos mecanismos, sobre todo financieros, y también que organismos del Estado hagan su tarea. Y yo lo que creo es que aquí no están haciendo su tarea, como tampoco en el presupuesto nacional, ni siquiera para el del año entrante, están rubros que garanticen el cumplimiento de los acuerdos. Hablemos un poco de eso, pero démosle un sello al tema, porque nos preocupa a los colombianos, y este programa tiene que salir contundente en eso. ¿Qué se puede hacer para que las elecciones territoriales sean más tranquilas y que la gente salga a votar sin la presión y que no se vean esos volúmenes de dinero para salir elegido, concejal o alcalde o de gobernador? Yo creo que cuando el Estado quiere hacer las cosas, las hace. A mí me parece que parte de la corrupción y de la compra de votos y de los dineros, miles y miles de dineros que funcionan en las cajas de cartón, en las mochilas, simplemente también en los intermediarios que van y compran al líder social y le dejan determinada plata para que la riegue por todo el barrio. Todas esas cosas las autoridades las saben, porque además no es la primera vez que esto ocurre. Siempre han salido muchas denuncias y muchos casos parecidos al que conocimos del Atlántico, pero igual casos conocidos en otras partes del país. Yo me acuerdo en el Meta, también me acuerdo todo lo que ha pasado en el Chocó. Igualmente hay cuestiones de plata que ha estado en muchas campañas, por ejemplo, de Arauca. También sabemos que en todo el país realmente se hacen muchas cosas de esas, inclusive en Bogotá. En Bogotá también. En Bogotá, en los barrios populares, hay compra de votos. Aquí es más caro, aquí vale 200.000 en Bogotá. Sí, seguramente que en Bogotá sube la tarifa, porque de todas maneras hay también un sector de opinión muy grande en la capital de la República, que a ese no lo compran ni con la plata que les den. Es decir, hay un sector que elige porque quiere realmente contribuir a que las cosas cambien o a que sigan igual también, porque también hay gente que vota para que las cosas sigan igual, porque siempre les ha favorecido la democracia, la supuesta democracia. ¿Por qué? Porque aquí hay familias que todos tienen empleo, tan raro, todos, el uno es ministro, el otro es embajador, el otro está en el Congreso, el otro, pues claro, esas familias, viva la democracia. Pero también aquí hay familias que nadie tiene un empleo. Si uno va a Ciudad Bolívar, si uno va a Teusaquillo nomás, hay familias con 3 hijos que ninguno de los 3 hijos tiene un empleo y que tienen que vivir de la pensión. Si al caso tiene pensión, el padre tiene que seguir manteniendo a los hijos que ya tienen una profesión. Esto es demasiado grave en el país. Bueno, vamos a unos mensajes institucionales. Ya regresamos aquí en el programa Pido la Palabra del Canal Congreso. Colombia, país marítimo. El 45% del territorio colombiano está representado por mar. Los océanos de biodiversidad, comercio, tecnología, industria y recreación mueven la economía del país. Con el aporte del gremio marítimo, la gente de mar y la ciudadanía, la Dirección General Marítima vela día a día por la seguridad integral marítima, la protección de la vida humana en el mar y el desarrollo científico y tecnológico de la nación. Porque juntos consolidamos nuestro país marítimo. Gobierno de Colombia. ¿Y qué tal si aprendemos a decir la verdad? ¿Y qué tal si escuchamos al otro y comenzamos a reconciliarnos? ¿Y qué tal si entendemos que todos tenemos derechos a pesar de haber cometido crímenes en el pasado? ¿Y qué tal si aprendemos a reparar los corazones y permitimos que las heridas sanen? ¿Qué tal si comprendemos que nuestra sociedad merece estar en paz y que ésta sea estable y duradera? Y por último, ¿qué tal si abrimos los ojos y nos damos cuenta de que ninguna paz se consigue sin una justicia restaurativa y transparente? JEP, en marcha.
Continuamos aquí en el canal Congreso, en el programa Pido la Palabra. Senadora Aida Bella, usted está hablando del presupuesto general de la Nación. Según la ley, que es una ley orgánica, esta ley orgánica, ¿sabe qué hace el Parlamento de Colombia frente al tema presupuestal? Lo que hace es aprobar gastos. Es decir, no hay ninguna incidencia sobre el tema de cómo se hace el presupuesto general de la Nación. Lo que hacen los parlamentarios es meterle algunos rubros para favorecer algunas regiones del país, pero en general el Congreso lo que hace es aprobar unos gastos. Pero tiene otro problema, y es que hay una ley de transparencia, y cuando usted aprueba un monto, usted también aprobó la enajenación de bienes públicos. ¿Cómo es eso? Explíquenle a los colombianos. No, yo no ¿Cómo se eso. maneja el tema de Primero, yo no aprobé ninguna enajenación. Segundo, lo que solicitamos fue que el ministro de Hacienda nos dijera qué es lo que va a vender. Porque nosotros no podemos probarles a ciegas, aunque otros sí lo aprobaron. Ese es el problema de los que aprobaron todo eso. Porque es supremamente grave que nos digan que van a enajenar, pero que todavía no saben qué. Hombre, pues eso no se hace. Y no se hace en una ley de financiamiento, ni se hace tampoco en un presupuesto. A mí sí me parece que efectivamente, aquí lo que se trata es, porque supuestamente con la ley del financiamiento ellos aseguraban, pues eso, los recursos para que funcionen en sus 4 años, pero eso se cae. Tiene que venir al Congreso otra vez, y yo me imagino que el presidente lo va a hacer lo más rápido. Pero, y además tiene que ser de iniciativa gubernamental, porque es el que gana las elecciones, el que tiene que decir de dónde va a sacar los dineros. Entonces ellos nos presentan cosas que no, a mi manera de ver... Aclarémoslo a los colombianos, una cosa es el presupuesto general de la Nación, que sí, se aprobó anualmente, que ya fue aprobado en el Congreso de la República. 271 billones. Y otra cosa es la ley de financiamiento. Pero cuando el Congreso aprueba un monto que señala el gobierno de 271 billones de pesos, señala que ahí van incluidos los faltantes. O sea que si hay faltantes de alrededor de 8 billones de pesos para cubrir, tiene que salir el Estado a vender activos. No necesariamente. ¿Por qué? La propuesta nuestra era que no se vendiera nada y que se cobraran impuestos que se han dejado de cobrar. ¿Cómo cuáles? Por ejemplo, ¿cómo es posible que las remesas de las empresas que vienen aquí a sacar el petróleo, a sacar el carbón, a sacar el oro, etcétera, sus ganancias salgan sin dejarle nada al Estado? No, en cualquier país del mundo. Le devuelven el IVA, además. En cualquier país del mundo está grabado. Entonces, si Chile, por ejemplo, le cobra el 15% de sus remesas, en Colombia le cobramos 0%. ¿A las transnacionales? A las transnacionales, no está, no hay ninguna grabación. Por eso, una de las propuestas que nosotros hicimos es graben las remesas que del país salen para el exterior, porque eso es una ley que simplemente existe en cualquier país que tenga recursos naturales como el nuestro. Aquí no. Aquí se le ocurrió al doctor Carrasquilla, yo no sé el doctor Carrasquilla dónde está graduado, o yo le dije ayer también en la sesión si era que él tenía un título o una especialización en favorecimiento de las empresas transnacionales, porque a mí sí me parece esto supremamente raro. Y lo segundo es que ellas deben pagar las regalías y deben pagar los impuestos. Cuando estuvo en algún momento el señor director de la DIAN, nosotros le preguntamos, ¿usted por qué no cumple lo del Consejo de Estado? ¿Por qué no lo están cumpliendo? Es decir, aquí las empresas, además de todo, las regalías se las están descontando de los impuestos, por Dios. ¿Pero en qué país hacen esto? Yo sí considero que este es el paraíso fiscal de las empresas transnacionales y eso lo tenemos que arreglar, porque además están especializados en regalar nuestros impuestos y eso no puede ser. Las venas rotas del presupuesto nacional tienen que cerrarse. Y otra cosa que vamos a tener que seguir discutiendo, porque bueno, por supuesto que aquí nos derrotan cada rato, porque unas bancadas que dicen que son mayorías, unas independientes y otras que están apoyando directamente el gobierno, entonces lo que se encargan es de decirle al gobierno, no todo lo hace divinamente, no todo lo hace divinamente, y yo llamo incluso a las bancadas que son amigas del gobierno a que por favor miren críticamente todo esto, porque no podemos seguir nosotros regalando los impuestos mientras hay algunas cosas que están diciendo vamos a tener que vender, porque a mí me parece que si vendemos, por ejemplo, cualquiera, Ecopetrol, la parte de Ecopetrol,
la parte que transporta. Ecopetrol es la sexta empresa en El América Cenit, Latina más el Cenit, importante. que es lo que más produce, que es el transporte del crudo por medio de los tubos hacia las costas para que se lo lleven. Y resulta que esa es la que más produce. Si la llegamos a vender, pues dejamos Ecopetrol cojo. Y lo otro es que aquí no se puede vender lo que produce. Realmente, eso es como si uno tiene una casa, la vende para pagar arriendo. ¿Pero a quién se le ocurre eso? Yo no entiendo a los grandes economistas de este país, porque yo creo que están cometiendo unos errores y que los vienen cometiendo no solamente este gobierno, el gobierno pasado, el antepasado, el otro, desde el doctor Gaviria. Yo creo que hemos cometido errores tan graves como arruinar a los campesinos con los tratados de libre comercio. Esto en algún momento se tendrá que ver, porque yo he escuchado incluso algunos parlamentarios del partido de gobierno que hablan de la crisis de los paneleros, que hablan de la crisis de los cafeteros, que hablan de la crisis del campo. Y todo esto está en parte, y en muy buena parte, generado por los tratados de libre comercio. ¿Qué hicimos? Pues los congresistas de esa época, que eran de la oposición y que siguen algunos en el Congreso, alertaron y dijeron vamos a arruinar el campo, y lo arruinaron. Pero a conciencia de que siguen los campesinos muy mal. Y los premios Nobel de Economía que ganaron los tres, entre esos una mujer muy joven, la receta de estos premios Nobel de Economía del 2019 consiste en una buena educación y retirar el campo, para eliminar la pobreza absoluta en el mundo. Es que no hay nada más que hacer. ¿Por qué entonces los presupuestos de la educación los pelean tanto los estudiantes? Y además también adentro del Congreso hay un sector de parlamentarios que todos estamos porque la educación sea una de las partes de este país que más se fortalezca, porque efectivamente si tenemos gente capacitada es lo mejor, pero además si repartimos la tierra, porque la concentración de la tierra en Colombia es muy grave. Hablemos un poco de la ley de financiamiento, porque es una reforma tributaria que le cambiaron el nombre. Así es. Se cayó en la Corte Constitucional. El gobierno ya advirtió que va a volver a presentar el proyecto de ley con mensaje de urgencia. Esa reforma tributaria que en general el gobierno le apostó al crecimiento económico, bajándole los tributos a las grandes empresas. ¿Qué tiene usted que decir, ya que nos está acabando el tiempo aquí en el programa? Pido la palabra. Pues simplemente yo le digo al doctor Carrasquilla, primero, me dio mucha risa cuando lo nombraron ministro de Ambiente ad hoc. ¿Cómo van a nombrar ministro de Ambiente ad hoc? En Santurbán. En Santurbán, cuando él es uno de los propietarios de los bonos de agua. No, esto francamente no le cabe a ninguna persona en la cabeza. Hay protestas de la gente frente a eso. Pero claro, pero lo segundo también es que el gobierno no puede hacer un presupuesto diciendo que les va a rebajar los impuestos a los ricos y que no los va a poner a los pobres o a la clase media. Eso no puede ser. Tiene que haber un sentido del equilibrio, de la equidad, y es lo que no veo en este gobierno. Desafortunadamente, no veo tampoco que su ministro de Hacienda esté muy interesada en estas cosas, y yo a veces pienso que si hay un ministro al cual se le cae una ley de financiamiento, ¿no valdría, señor presidente Duque, que usted viera la posibilidad de cambiarlo? O sea que usted en última está pidiendo que se cambie el ministro Carrasquilla. Pero hombre, es que esto debe tener costos políticos, y un costo político es que la ley de financiamiento se cayó. Al gobierno le ha caído muchas cosas. Pero bueno, el oso que se hizo en Naciones Unidas. Sí, el problema es ese, el problema es que aquí hay problemas, suceden cosas muy graves, como que se caiga una ley del financiamiento y no pasa absolutamente nada, porque no hay costos políticos. Aquí les pasamos unas fallas y unos errores tan graves como ese, o simplemente al canciller de la República y al ministro de la Defensa, que fue quien le pasó los datos al señor presidente para que hiciera pues eso tan malo que hizo en Naciones Unidas, que quedamos realmente en el ridículo del mundo. Bueno, senadora, pero denos un mensaje muy esperanzador a los colombianos. Yo creo que tenemos que ser muy positivos y ayudar a que la gente salga masivamente a votar a las urnas, porque es el único mecanismo que tenemos de democracia. Sí, no conocemos otro, las urnas. Desafortunadamente aquí las urnas están contaminadas, y están contaminadas desde hace muchos años, y las elecciones se las están robando por todos lados. Yo lo único que le aconsejo a los colombianos es que voten por la gente que no paga, voten por la gente que hace política con ideas y no los que hacen la política para volverse ricos y hacer negocios.
Y por último, yo les pedí a los colombianos que el próximo 27 de octubre realmente salgan todos a votar. Necesitamos elegir bien, y que si eligen bien, pues vamos a disminuir la corrupción, vamos a tener mucha plata para salud, porque se roban, según el contralor saliente, el doctor Maya, pues nos dijo que lo que se robaban aquí eran 50 billones de pesos, y tenemos un déficit al año, y tenemos un déficit precisamente entre 8 y yo creo que 20 billones. Imagínense, nos sobrarían casi 30 billones de pesos para repartirlo entre educación, entre salud, pero con este sistema de salud lo que le estamos dando es a la ANDI, por ejemplo, en Bogotá, que creó una gran empresa para administrar la salud. Bueno, senadora, mil gracias por estar aquí en el programa Pido la Palabra del Canal Congreso. Muchísimas gracias, Glicerio, y estamos convencidos de que muchas cosas podemos hacer los colombianos, que pensamos en Colombia y no pensamos en simplemente hacer negocios y volvernos ricos. Yo creo que es la cosa más tremenda que ha facilitado la corrupción y el robo en este país. A votar por la gente que hace política con ideas. Mil gracias a todos ustedes por estar aquí en el Canal Congreso, en el programa Pido la Palabra. Hasta pronto.